Imaginen a un atleta que quiere competir en los Juegos Olímpicos. Una de las reglas de calificación es clara: no haber dado positivo en una prueba de dopaje en el último año. El día de la inscripción, nuestro atleta se somete a la prueba y da positivo. Su registro es, correctamente, rechazado. Pero una semana después, con la lista de competidores ya cerrada, el atleta presenta una nueva prueba, esta vez negativa, y exige que lo dejen competir, argumentando que ya está limpio. La pregunta es simple, pero fundamental: ¿la calificación se mide el día de la prueba o se puede arreglar después? Esta misma lógica, pero aplicada a la integridad de nuestros candidatos y a la protección de los derechos de la infancia, es el corazón de la sentencia que vamos a analizar hoy. Soy el perro jurista. Y hoy vamos a desmenuzar un caso que pone en colisión dos principios: el derecho a ser votado y el deber fundamental de cumplir con las obligaciones alimentarias. Capítulo 1. El origen del conflicto, el registro de un candidato. Para entender el caso, debemos conocer los hechos. En el proceso electoral de 2024, en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, la coalición Movimiento Progresa solicitó el registro de su candidato a presidente municipal, Julio Espín Navarrete. El 2 de abril de ese año, la autoridad electoral municipal revisó la solicitud y emitió una negativa rotunda. La razón: el candidato se encontraba inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas. Esto, a la luz de una reforma constitucional reciente, suspende los derechos políticos de una persona, haciéndola inelegible para competir por un cargo de elección popular. Aquí es donde la historia se complica. El candidato impugnó la decisión. 2 días después de la negativa, el 4 de abril, un juez civil emitió un oficio informando que el señor Espín Navarrete ya se encontraba al corriente de sus obligaciones y ordenó que se dejara sin efecto su inscripción en el registro de deudores. Con este nuevo documento en mano, las autoridades electorales locales, primero el Consejo Estatal y luego el Tribunal Electoral del Estado, le dieron la razón al candidato y ordenaron su registro, argumentando que ya no era un deudor moroso. Pero un partido opositor, Morena, no estuvo de acuerdo y llevó el caso hasta la última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La pregunta estaba sobre la mesa: ¿un pago tardío puede borrar una inelegibilidad que existía en el momento clave del registro? Capítulo 2. El argumento central de la Sala Superior: el momento es lo que importa. La Sala Superior del Tribunal Electoral, en una decisión mayoritaria, fue tajante y revocó la candidatura. Su razonamiento se puede resumir en una frase: la elegibilidad no es negociable ni retroactiva, se tiene o no se tiene en el momento preciso que la ley exige. El argumento de los magistrados es de una lógica jurídica implacable. La Constitución, en su artículo 38, es clara: ser declarado deudor alimentario moroso suspende tus derechos políticos y, por ende, no puede ser registrado como candidato. Esta no es una simple multa administrativa, es un requisito de idoneidad. La norma busca garantizar que quienes aspiran a representar a la ciudadanía tengan, como mínimo, un cumplimiento ético y legal de sus obligaciones más básicas, como lo es el sustento de sus hijos e hijas. La Sala Superior determinó que el momento crucial para cumplir con este requisito es al presentar la solicitud de registro. En ese momento, las autoridades verificaron y encontraron que el candidato estaba inscrito en el padrón de deudores. Por lo tanto, en ese instante, era inelegible. El hecho de que pagara después de que se le negara el registro no cambia el hecho original. El tribunal lo llama una condición insubsanable. No es como olvidar una copia de tu acta de nacimiento que puedes entregar después, es una cualidad fundamental de la persona que no se cumplía en el momento requerido. Considerar lo contrario, argumenta la mayoría, vaciaría de contenido la norma constitucional. Incentivaría un fraude a la ley: los candidatos deudores podrían registrarse, y solo si son descubiertos, pagarían de último minuto para arreglar su situación. Esto convertiría un deber permanente en una obligación a conveniencia. Aún más grave, el candidato, al registrarse, firmó bajo protesta de decir verdad que no era deudor alimentario, lo cual, según las pruebas, era falso en ese momento. Por lo tanto, la decisión de la mayoría fue revocar la candidatura. La regla es dura, pero es clara. La puerta a las elecciones se cierra para quien, en el momento de tocar, no tiene las credenciales de elegibilidad en orden. Capítulo 3. El voto disidente. La finalidad es que paguen, no castigar. Sin embargo, la decisión no fue unánime. 2 magistrados emitieron votos particulares, ofreciendo una perspectiva radicalmente distinta y muy interesante. La magistrada Janine Otálora Malasis argumentó que la mayoría estaba aplicando una visión punitivista, es decir, de castigo,
cuando la finalidad de la norma es otra. Desde su perspectiva, la suspensión de derechos no es una sanción permanente, sino un mecanismo de presión para lograr un objetivo superior: que el deudor pague los alimentos. La meta es el bienestar de los acreedores alimentarios, generalmente menores de edad. Por lo tanto, en el momento en que la persona cumple y se pone al corriente, la suspensión de sus derechos debe cesar de inmediato. La magistrada señala una paradoja: negar la candidatura a alguien que ya pagó no le reporta ningún beneficio a los hijos. Al contrario, si el candidato obtiene el cargo, se garantiza que tendrá un ingreso estable, lo que facilita el cumplimiento futuro de sus obligaciones. La visión de la magistrada es pragmática y reparadora. Si la persona ya hizo lo que la ley quería que hiciera, ¿qué sentido tiene seguir castigándola? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, ha sostenido que estas medidas buscan obligar al pago, no impedir tajantemente el acceso a un cargo. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón complementó esta visión, argumentando que, al momento en que las autoridades superiores revisaron el caso, ya contaban con un nuevo elemento: el oficio del juez civil que certificaba el pago. No se podía ignorar esa nueva información. Además, si se le cierra la puerta por completo a un candidato, se generan desincentivos para que otros deudores en situaciones similares paguen, pues sabrán que, una vez negado el registro, ya no hay nada que hacer. Conclusión: el dilema entre el momento y la finalidad. Este caso nos deja en el corazón de un dilema jurídico fascinante. Por un lado, la postura de la mayoría, formalista y apegada al principio de certeza: las reglas se cumplen en el momento exacto y no hay segundas oportunidades. Una visión que busca proteger la integridad del proceso electoral y la idoneidad de los candidatos de manera estricta. Por otro lado, la postura disidente, finalista y pragmática: lo importante no es el momento, sino el objetivo último de la norma, que es asegurar el sustento de los acreedores alimentarios. Una visión que prefiere la reparación del daño sobre el castigo formal. Ambas posturas tienen argumentos sólidos y defienden principios valiosos. La pregunta final, como siempre, es para ustedes: ¿qué debe priorizar la justicia electoral? ¿La rigidez de los plazos para garantizar la certeza en la contienda, o la flexibilidad para incentivar el cumplimiento de una obligación social tan fundamental como la pensión alimenticia? El debate está abierto. Les leo en los comentarios. Soy el perro jurista y esta fue la clase de hoy.